Buenas noches, queridos hermanos. Agradezco a Dios este privilegio de poder compartir la palabra con ustedes. Mi nombre es Daniel Germán Mulqui, soy de Santiago del Estero, de la iglesia Cristo Salva. Agradezco a la iglesia de allá que se congrega en Andresito, agradezco a Washington. Conocemos aquí a su hermano Agustín, predicamos en la iglesia de Fernández, conocemos lo que es el centro comunitario de Breaposo. Trabajamos mucho tiempo cuando estábamos en liderazgo de los adolescentes, hicimos campamentos allá con Susi y con Oscar de Alessandro, que siempre nos abrieron las puertas y nos dieron la posibilidad de servir. Es como una segunda casa el centro comunitario para nosotros. Quisiera que me den la oportunidad de presentarme, de dar un devocional, compartir la palabra de Dios, y en algún momento, quien dice, Dios no nos pueda unir para poder estar en forma presencial allá en la iglesia de Andresito. Es como que me estoy invitando solo, sí, me estoy invitando solo si lo quieren tomar así. Bueno, que sea de bendición para cada uno de ustedes. ¿Saben? 2 Timoteo capítulo 4 versículo 1 dice en la palabra de Dios: te encarezco, le dice el apóstol Pablo a Timoteo, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Le va a decir: redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Saben que en la escuela bíblica familiar que tenemos junto a otros dos hermanos, lo que es muchachos de 18 años en adelante, varones, empezamos a ver lo que era la carta de 1 y 2 Timoteo, y es una carta totalmente apasionante. Y en estos pocos minutos que tengo, quiero compartirle cómo nace esta carta. Cuando uno va a Hechos capítulo 18, versículo 8 y capítulo 19, se da cuenta que cuando se habla de 1 y 2 Timoteo, se está hablando de la iglesia de Éfeso. Apareció un hombre, se convirtió al Señor, llamado Crispo, luego su familia, y la iglesia fue creciendo. Cuando nosotros buscamos datos acerca de la iglesia de Éfeso, vemos 18 del capítulo de Hechos, y nos damos cuenta que ahí nace. Nos damos cuenta que tenemos una iglesia y una carta a los Efesios. Nos damos cuenta que tenemos 1 y 2 Timoteo, pero si nosotros podríamos ver cómo nace y un llamado de atención al último en la iglesia de Apocalipsis, nos da un poco de temor, como nos dio a nosotros cuando estudiamos esta carta. Saben que la carta de 1 y 2 Timoteo da muchas ordenanzas, porque el versículo clave está ahí en el 3:15, donde Pablo le va a decir a Timoteo la forma en que debe conducirse dentro de la iglesia del Dios viviente, la casa del Dios viviente. Y va a dar órdenes a los ancianos de edad, a las jovencitas, a las mujeres, cómo debían comportarse, cómo debían conducirse. Va a dar requisitos a los ancianos, a los pastores, va a dar requisitos para los líderes. Pero en un momento determinado, en Apocalipsis capítulo 2, versículo 4, lo que era una virtud de esta iglesia, que era el amor de Dios manifestado, el Señor Jesús tiene que reprenderlos duramente, porque estaban viviendo lo que muchas veces hemos predicado nosotros, los cristianos evangélicos, los nacidos de nuevo, lo que hemos creído en Jesucristo. No practicamos una religiosidad o una religión, sino practicamos una relación personal con Cristo. Ahora, en un momento iba todo bien, pero el Señor Jesucristo en el capítulo 2, versículo 4 de Apocalipsis, con la pluma de Juan, el discípulo amado, le iba a decir: yo conozco sus obras, yo conozco que han probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, yo conozco que los han hallado mentirosos, yo sé acerca de su sufrimiento, pero les va a decir: tengo contra ti que has
perdido o has dejado en un momento, en un tiempo determinado, tu primer amor. Y esto es tremendo, porque todo lo que hicimos con la derecha lo borramos con la izquierda. Empezamos a practicar una religiosidad y nos olvidamos del Dios de gracia. Nos olvidamos de nuestra relación con nuestro Señor Jesucristo. En estos 6-7 meses de pandemia han desaparecido todo lo que es el ministerio público en nuestras iglesias. El pararse a predicar, el hacer una apertura, el liderar, el llamar a adolescentes o llamar a mujeres o llamar a hombres, y nos hemos comunicado así, de una forma virtual. Pero posiblemente Dios, por lo menos en mi vida, nos está queriendo decir, dentro de toda la actividad y de todas las cosas y ordenanzas que Dios nos manda hacer, la comunión con Él es lo más importante. Si hacemos todo y nos olvidamos de Él, no sirve absolutamente para nada. Nos llamó muchísimo la atención esto. Como que Dios quería, por lo menos en mí, en los muchachos de la clase, que volvamos a tener la comunión con Él. Tenemos el tiempo, tenemos la palabra, tenemos la oración, tenemos la intersección y tenemos la oportunidad de ser de bendición a otras personas a través de otro medio, redes sociales, a través del WhatsApp, a través de nuestro celular, interesarnos por los hermanos, pero dependiendo siempre de nuestro Dios. Tenga en cuenta esto. En una iglesia casi perfecta, la iglesia de Éfeso, el Señor Jesucristo le tiene que decir al final lo que no nos gustaría que nos digan a nosotros. Tengo contra ti que has dejado o que has perdido tu primer amor. Pero luego aparece otra cosa más. Hay mucho que dar en 1 y 2 Timoteo, pero es algo importante porque el apóstol Pablo le va a decir a Timoteo que era alguien de su misma alma. Él decía, a ningún otro tengo del mismo sentir que a ti. Ese mismo sentir, la misma alma, el mismo pensamiento, aquel discípulo, aquel hijo amado como en la fe, como Pablo les sabía decir. Miren, Pablo se estaba muriendo. Él sabía que se estaba muriendo. Él sabía que le iban a cortar la cabeza y no pensaba en él, en la soledad de esa cárcel fría, sino pensaba en aquel que iba a seguir la posta. Y le da 3 encargos, le dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que guardes estas cosas. 1 Timoteo 5:21. 2 Timoteo 2:14, el mismo pedido con muchísimo temor. No contienda sobre palabras, no sirve de nada, es para perdición de los oyentes. Pero luego le va a decir, te encarezco delante de Dios, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra. Miren, en estos 6-7 minutos que me quedan, quiero dejarles esto. Esta es nuestra oportunidad de predicar la palabra de Dios. Y de predicar la palabra de Dios a la manera de Dios. ¿Saben que esa palabra predicar significa heraldo? ¿Saben que ese heraldo, cuando uno se fija en una definición, en el significado de una Biblia, de un diccionario bíblico, dice un funcionario que tenía a su cargo a anunciar públicamente órdenes reales y decretos. No tenía que anunciar otra cosa más que el mensaje del rey. Como nosotros, no tenemos que anunciar otra cosa más que lo que Dios nos manda a través de su palabra. Hablar de predicar es hablar de un heraldo, comunicar lo que Dios quería comunicar a su pueblo. Pero les decía a los muchachos, miren, cada vez que nosotros tenemos que predicar, que tenemos que hacerlo a tiempo y fuera de tiempo, que no significa ser pesado con la persona, significa que tenemos que predicar, como dice Crisóstomo, con la idea que sea oportuno o no, aún para Timoteo. No se trataba de ganas, se trataba de una actitud y una disposición para anunciar el Evangelio de Jesucristo. Pero tenía que redarguir, que es convencer y refutar, tenía que reprender, que era poner honor sobre, tenía que exhortar, que significa estar al lado de uno, acercarse a uno para poder hablarle, pero tenía que hacerle con paciencia y con doctrina. Doctrina, la palabra de Dios, y paciencia es
Una característica o virtud del fruto del Espíritu Santo, ¿se acuerda? Amor, gozo, paz, paciencia. Paciencia para soportar a las personas difíciles de aguantar es el significado. Ahora le decía a los muchachos, cada vez que prediques tienes que tener presente a 4 figuras. En primer lugar, el heraldo, que me habla de solo palabras del rey, solo palabra de Dios. En segundo lugar, cuando uno habla de heraldo, esa palabra también figura en 2 Pedro, cuando el escritor en 2 Pedro tiene que hablar acerca de lo que era Noé. Miren, cuando uno va a la Biblia se da cuenta que dice que Noé era pregonero de justicia. Pero cuando uno va a Génesis para buscar en la historia lo que Noé hacía, se va a dar cuenta que en los 120 años que le llevó el construir el arca, nunca predicó la palabra, nunca le anunció. Hay comentaristas que dicen que mientras él golpeaba y martillaba para hacer el arca, iba predicando a las personas, pero lo cierto es que él era un pregonero de justicia. Su vida hablaba, su vida era testimonio. Dios ya había determinado que 8 personas, Noé y 7 más, se iban a salvar, y nada más que esa. Entonces, tengo en la cabeza lo que es un heraldo, hablar únicamente lo que el rey me manda. Tengo en la cabeza lo que es Noé, un pregonero, pero de justicia, que me habla de una vida de ejemplo. Tenemos que tener en la cabeza lo que es Jonás. ¿Por qué? Jonás es el ejemplo de lo que nosotros no debemos hacer. Él hizo acepción de personas. No quería predicarle a Nínive porque era una nación enemiga del pueblo de Dios. Pero Dios, lo cierto era que lo había mandado a predicar ahí. Ahora, 8 palabras en la mayor campaña de evangelización de la historia. De aquí a 40 días, Nínive será destruido, decía Jonás. Y se convirtieron 120,000 personas. Jonás es el ejemplo de que nosotros, un mal ejemplo de que nosotros no debemos tener favoritismo a la hora de predicar. Muchas veces decimos, no, este vecino no, esta persona tampoco, no, esta... La predicación es para todos. Nos alcanzó a nosotros de pura gracia, también debe alcanzar a todos. No solamente el heraldo, no solamente Noé, que me habla de un ejemplo de vida, no solamente Jonás, sino también estamos hablando de lo que es la figura de lo que era un atalaya. El atalaya de aquel entonces. ¿Se acuerdan Ezequiel capítulo 33 del versículo 1 en adelante? Dios le dice en el versículo 7, a ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya delante de mi pueblo. ¿Qué tenía que hacer el atalaya? El atalaya era una persona como un centinela en el muro de la ciudad, y que cuando venía el enemigo, lo único que tenía que hacer es tocar una trompeta, para que el pueblo, sabiendo lo que significaba, se prepare. Y Dios le iba a decir, miren, si el atalaya no toca la trompeta cuando el peligro viene, yo voy a demandar su sangre de él, la sangre del pueblo. Pero si el atalaya toca y la persona no se apercibiere, no se preparara, la persona morirá por su pecado. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios y esta encomendación que le hace al final de su vida el apóstol Pablo a Timoteo, te encarezco delante de Dios que prediques la palabra, tengo que tratar de entender estas 4 figuras y traerlas a mi corazón. Un pregonero es un heraldo que comunica lo que Dios quiere, el evangelio de salvación, el evangelio de Jesucristo, muriendo por los pecados de cada uno de nosotros y resucitando para nuestra justificación. La persona de Noé, hablándonos de ejemplo, la persona de Jonás, hablando de no hacer acepción de personas a la hora de anunciar la palabra de Dios, y la persona del atalaya, que me habla de la responsabilidad de predicar cuando nosotros en nuestra conversación diaria veamos el peligro y la condenación en que se encuentra una persona. Quiero dejarles esto. La carta de 1 y 2 Timoteo es una carta riquísima para sacar muchísimas enseñanzas, pero en que en nuestro corazón quede esto.
no nos olvidemos de la relación personal que debemos tener con Jesucristo, de nuestra comunión. Es lo más importante. Dios nos dice en este tiempo, es lo que quiero que hagas, que busques mi rostro. No quiero escuchar, tengo contra ti que has dejado tu primer amor, pero también el poder descubrir que Dios quiere que abramos nuestra boca a través de Twitter, a través de Facebook, a través de Instagram, a través de un mensaje, a través de un llamado, a través de esto que es virtual, poder compartir a otros que Jesucristo murió por nuestros pecados, que Jesucristo resucitó de los muertos y que tenemos una esperanza viva en Él. El Señor viene pronto. El Señor viene pronto. Y nosotros tenemos algo que no nos podemos callar. Dios bendiga tu vida, mi hermano. Bendiga la iglesia de Andresito y bendiga a cada uno de los oyentes. Dios nos bendiga y muchísimas gracias.